para la Escuela de Salud Pública de México y a nombre del doctor Eduardo Lascano, le damos la bienvenida a nuestro ponente inaugural de este ciclo, el doctor Alejandro Molina López. Él es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM y es especialista en psiquiatría por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, con recertificación por el Consejo Mexicano de Psiquiatría 2019-2024. También es maestro en Ciencias Médicas y doctor en Salud Mental Pública por la Facultad de Medicina de la UNAM. El doctor Molina ha fungido también como jefe de servicio de atención psiquiátrica continua. Él es coordinador del Comité Hospitalario ante Desastres y también es profesor titular del curso de posgrado de alta especialidad en Medicina, Urgencias en Psiquiatría, que este es con sede en el Instituto Nacional de Psiquiatría y es avalado por la Facultad de Medicina de la UNAM. Actualmente el doctor pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, él es nivel 1, y asiste a la Dirección General de los Servicios de Atención Psiquiátrica de la Atención de la Secretaría de Salud Federal. Tiene a su cargo el Programa Nacional de Salud Mental y Adicciones en Hospitales Generales, y es secretario general de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Como ven, es un muy amplio currículum y además, durante esta pandemia de COVID-19, se ha desempeñado como coordinador de capacitación del Grupo de Trabajo Técnico en Salud Mental por parte del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, CENAPRESE, y del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, donde participa en programas de capacitación de la Dirección General de Calidad en Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Doctor, pues muchísimas gracias. Es de verdad un gran honor tenerlo aquí. Adelante, por favor, con su presentación. Gracias, gracias nuevamente y pues el honor es mío realmente. Estoy muy complacido en estar aquí con ustedes. También quiero agradecer a la doctora Janet Real, que pues ella fue el vínculo, fue el contacto para estar en este momento entre nosotros. Caray, voy a regresarme tantito. Y algo muy importante es que lo que vamos a hablar, tengo breves minutos para hablar de un tema verdaderamente importante y pues bueno, pues no va a ser, no va a ser sencillo. Sin embargo, pues en ocasiones tengo aún menos tiempo. Entonces, en este momento lo que voy a hacer es justamente hablar. Me voy a regresar un poquito. Bueno, pues vamos a hablar de lo que es la importancia de la salud mental, tomando en cuenta justamente, pues, el punto de vista de la salud pública, que como vamos a ver más adelante, son inseparables y es necesario que se manejen conjuntamente. Voy a hablarles en este momento, en esta conferencia, de lo que es la definición de salud mental según la Organización Mundial de la Salud. Vamos a abordar los principales problemas de salud mental en México, particularmente desde los sistemas de salud, qué son las brechas de atención en la salud mental, el problema de suicidio, el problema de las adicciones y el estigma en salud mental. Y vamos a terminar hablando de lo que es la salud mental y la atención primaria a la salud. Y voy a hacer un pequeño paréntesis en lo que hemos adelantado justamente, como mencionaba la maestra, que tiene que ver con la parte de capacitación durante la pandemia de COVID-19. Bueno, pues hablando de lo que es la definición de salud mental de la Organización Mundial de la Salud, nosotros cuando entendemos la definición de salud, nos insisten que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino también un estado de bienestar. Y con respecto de la salud mental, vamos más arriba que nada más el bienestar. La salud mental, además de la falta de enfermedad mental, implica un bienestar que una persona experimenta por su buen funcionamiento cognitivo, afectivo y conductual, además del desarrollo pleno de la persona en las esferas individual y social.
Entonces es muy importante que veamos que la salud mental implica el desarrollo y el despliegue óptimo de las capacidades de la persona. Y desde aquí empezamos a darnos cuenta que la salud mental es mucho más allá de no tener malestar o no tener algún tipo de síntoma psiquiátrico, afectivo, psicótico o de cualquier otro tipo, sino de desplegar las capacidades completas del ser humano. Y la Organización Mundial de la Salud también propone diferentes acciones para mejorar esta salud mental, sobre todo a través de los servicios de salud y disminuyendo la carga y estigma de las enfermedades mentales. Entonces, algo que quiero que quede muy claro es que la salud mental es una serie de cualidades que no implica solamente ausencia de enfermedad y tampoco la presencia de homeostasis, es decir, el estado estable o el equilibrio emocional. Muchas veces confundimos la palabra homeostasis con salud y es equivocado. La homeostasis solamente es un estado estable o un equilibrio que nos permite funcionar en un medio, pero esto no significa de ninguna manera un bienestar y menos un despliegue óptimo de cualidades. Después de la homeostasis también puede haber un estado de bienestar psicosocial. Sin embargo, el bienestar psicosocial tampoco implica un despliegue óptimo de cualidades. El despliegue óptimo de cualidades será cuando la persona, además de no tener enfermedades, además de tener homeostasis y además de tener un bienestar psicosocial, le permite desarrollarse como individuo y esto también le permite desarrollar a otros individuos viéndose esto en un efecto social. Entonces, no es nada más que yo me sienta bien y ya. Se trata de que yo me desarrolle y después de este desarrollo o durante ese desarrollo también procuro el desarrollo de los demás. Entonces, aquí esto es muy importante que lo detectemos. Y obviamente el concepto de salud mental, además de ser más complejo de lo que nosotros pudiéramos creer, también implica pues un proceso bastante complejo que es necesario estarlo procurando. Ahora, ¿qué tan frecuentes son los trastornos mentales en nuestra población mexicana? Voy a hacer referencia de un estudio que aunque ya tiene mucho tiempo, lo lideró mi maestra, la doctora Marina Mora, que actualmente es eh, directora de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ella hizo este gran estudio en el año de 2003, que es la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica. Se hizo un diseño probabilístico, estratificado y multietápico de 6 regiones del país y se detectó que de toda la población que se vio, de toda la muestra, más o menos, un poco menos de la tercera parte, 28.6%, tuvieron al menos un diagnóstico de trastorno mental, según el CIE-10, en ese entonces es el CIE-10, ya recordemos que ya el CIE-11 ha llegado ya con nosotros, y que el 14.3% de todas estas personas tenían cualquier trastorno de ansiedad y que el diagnóstico más frecuente, fíjense, era la fobia específica. La fobia específica implica un miedo a un objeto o a una situación determinada. Y que cualquier trastorno afectivo, entre ellos la depresión mayor y el trastorno bipolar, constituían el 9.1% y 9.2% constituían cualquier trastorno por uso de sustancias. Pero aquí hay algo muy importante. Esto habla de la prevalencia. Sin embargo, más que la frecuencia de alguna condición, lo que nos interesa mucho es la carga. ¿Qué tanto una condición mental puede generar deterioro en una persona? Y bueno, pues aquí tenemos que hablar justamente de lo que es la salud mental y los sistemas de salud. Para empezar, es muy importante que nosotros detectemos algo. En la atención en salud mental, el presupuesto anual para salud mental es aproximadamente del 2% en salud. Esto implica que los hospitales psiquiátricos en general es el principal lugar de atención de todas las condiciones en salud mental y no existe suficiente oferta de atención en comunidad, primero y segundo nivel. En este mapa lo que observamos es que habitualmente hay un hospital psiquiátrico por cada estado de la República, pero hay algunos estados, por ejemplo, Quintana Roo o Querétaro,
donde no se tiene un solo hospital psiquiátrico en toda la República Mexicana. Las personas están acostumbradas a atenderse en los hospitales psiquiátricos. El problema viene justamente después de esto, cuando en los hospitales psiquiátricos, cuando es necesario desplazarse en lugares muy dispersos, por ejemplo, vamos a pensar a mitad de la península de Baja California, las personas tienen que moverse hacia lo que es Tijuana o hacia lo que es La Paz, donde es un hospital, donde hay un hospital psiquiátrico. Y se tiene la idea que el único lugar para atenderse es un hospital psiquiátrico. Esto también favorece algo que se llama brecha de atención. La brecha de atención implica una situación en la cual la persona tiene dificultades para atenderse. Hay otros centros como los llamados CAPA, centros de apoyo, de atención y prevención en las adicciones, que dan la atención preventiva y en primer nivel de atención están los centros de salud. Algo muy importante es que prácticamente en México no tenemos un modelo de salud mental y adicciones en hospitales generales. Esto implica que cuando una persona con algún trastorno mental llega a un hospital general, lo que habitualmente se hace es decirle, usted mejor pase a un centro de salud o a un hospital psiquiátrico, porque en el hospital general no tenemos el procedimiento ni los especialistas para atender condiciones psiquiátricas. Y esto hace que que de alguna manera se polarice la atención en lo que es el tercer nivel, es decir, el nivel más especializado. Esto nos trae muchos problemas y el principal de ellos es la brecha de atención en salud mental. Es decir, que las personas cuando tienen algún problema de salud mental, en primer lugar no lo saben y en segundo lugar, aunque lo sepan, tienen muchas dificultades para conseguir ayuda, porque se les ha dicho que los problemas de salud mental deben de esconderse o no deben de darse a conocer por una situación que se llama estigma. Entonces, las personas no reciben esta atención y cuando por fin deciden atenderse, casi siempre pueden encontrarse en condiciones en donde no se les atienda adecuadamente. Entonces, en los últimos reportes se ha visto que la brecha de atención son 14 años. 14 años significa que es el tiempo promedio en que una persona que empieza un problema de salud mental se tarda aproximadamente ese tiempo en buscar ayuda por primera vez. Y el problema es que aunque se busque esta ayuda, es probable que, como habíamos dicho, el sistema de salud no le ofrezca la infraestructura para atenderse adecuadamente. Justamente la Organización Mundial de la Salud estableció un proceso un proceso de atención que se llama MHGAP, que es un proyecto de capacitación en la cual está dirigido para capacitar al personal médico principalmente del primer nivel de atención. Este programa ya viene una segunda edición, que es el MHGAP 2.0. Inicialmente se publicó o se empezó a implementar en 2008 y en 2018 se dio la segunda edición. Sin embargo, esto está todavía orientado a lo que es primer nivel. No hay algo todavía establecido para segundo nivel. Aquí lo que observamos, voy a utilizar un puntero o láser, vemos que todo el sistema de salud no solamente está ubicado en lo que son los hospitales psiquiátricos. Generalmente la idea es que la atención debe de polarizarse en hospitales psiquiátricos y esto nos ha traído muchos problemas. Para empezar, porque los hospitales psiquiátricos no son suficientes en número ni en infraestructura para atender todas las condiciones. Y hay algunas condiciones que se pueden atender a nivel preventivo o a nivel de una intervención primaria o secundaria que no es indispensable tratar en hospitales psiquiátricos. Entonces, este modelo implica una integración de lo que es los centros de salud, que es primer nivel, los CISAME, que significa Centro Integral de Salud Mental, y los CAPAS, que son centros de prevención. Todo esto se da en forma ambulatoria para que haya una integración a través de organizaciones sociales como lo que son
ciertas organizaciones no gubernamentales que apoyan lo que es salud mental en el sector privado, los centros de días y los centros residenciales. Y de este otro lado, sí, el hospital psiquiátrico debe de funcionar como la mayor polarización de estas condiciones y las unidades de psiquiatría de enlace en los hospitales regionales de alta especialidad. Pero si nos damos cuenta, los hospitales generales deben ser el vínculo entre lo ambulatorio y lo hospitalario. En segundo nivel de atención, todavía no hemos desarrollado un proceso justamente de salud mental y adicciones y pues un servidor se está encargando de llevar este modelo piloto en colaboración también con el Hospital General de México y el ISSSTE. Algo muy importante, vamos a ver ahora el siguiente tema. No por eso significa que sea el único, sino es de los temas más importantes que implica lo que es el suicidio. El suicidio, como sabemos, es una condición que implica pues, la pérdida de la vida por la condición, la decisión de una persona. Sin embargo, algo que nosotros hemos detectado desde la perspectiva clínica es que las personas cuando llegan a un servicio de urgencias por tener ideación o por tener algún tipo de intento de suicidio, generalmente estas personas lo que están buscando no es exactamente la muerte, no es exactamente morir, sino terminar con una sensación de malestar y desesperación exorbitante que los orilla a tener esta decisión desesperada. Algo muy importante es que las personas que más suelen suicidarse o que están más golpeados por el suicidio son adolescentes y adultos jóvenes de 15 a 29 años. En todo el mundo, más de 800,000 personas se suicidan cada año. Estos son datos justamente en general. Pero si nosotros vamos a la prevalencia de suicidio en México, generalmente hay dos tipos de datos. Unos son los suicidios consumados y otros son los suicidios que implican pensamientos o conducta suicida, es decir, que las personas intentan suicidarse, pero no logran conseguir la muerte. Para el suicidio consumado, bueno, la fuente que generalmente podemos consultar es la del INEGI. El INEGI establece que hay una tasa de 5.4 muertes por cada 100,000 habitantes. Algo muy importante es que esta tasa ha ido subiendo y también hay otra situación en que el INEGI no puede, no puede registrar el 100% de los suicidios porque muchos suicidios no llegan a ser oportunamente registrados porque cuando la persona fallece, pasa a un proceso que se puede registrar a través del Ministerio Público o de las actas de defunción, y no todas las actas de defunción establecen que la persona que murió por suicidio esté registrado en el acta. Y muchas veces se cambia este registro para evitar tener problemas a nivel legal o a nivel del Ministerio Público y se pone que fue muerte accidental. Entonces, en realidad, los datos que se presentan en el INEGI por muerte por suicidio datan de un posible subregistro. Pero hay otra cosa muy importante. La tasa de 5.4 por cada 100,000 habitantes, si la comparamos con otras tasas en otros países, es aparentemente baja. Sin embargo, cuando nosotros vemos la frecuencia de pensamientos y conducta suicida, es mucho más alto. Ya no la manejamos por cada 100,000 habitantes, sino la manejamos por porcentaje, y esto va del 8 al 12%. Esto ya lo había establecido el doctor Guilherme Borges, también mi maestro, que ha publicado ampliamente en la Revista de Salud Pública de México. Y la prevalencia de suicidio consumado y de pensamientos y conductas suicidas está creciendo rápidamente cada año. Entonces, esta cifra aparentemente baja no implica nada de optimismo por mencionar que sea más baja que en otros países, y lo que sí es alarmante es que la tasa en México está creciendo año con año. Podemos hablar mucho de epidemiología del suicidio, pero me interesa mucho que en esta plática nosotros
hablemos de cómo debemos de tratar a una persona que tiene algún tipo de riesgo de suicidio. Primero, debemos tratar a la persona con respeto. Es muy importante deshacernos de todos los mitos que hemos escuchado acerca del suicidio, que la persona está quizá manipulando o que está de alguna manera queriendo llamar la atención. Eso es algo que debemos de considerar como un mito y toda amenaza o comunicación de suicidio debe de tomarse en serio. Hay que asegurarse si la persona en algún momento la podemos ver en privado, de ser culturalmente posible, no interponer valores morales y culturales, ser sensible a la angustia emocional e incluir a los cuidadores, eso es muy importante. El manejo del suicidio, que muchas veces empieza por una atención crítica o aguda, también implica que participen la red de apoyo primaria del paciente, fundamentalmente la familia. Y hay que utilizar las estrategias esenciales que implican, obviamente, trato digno y con respeto a los derechos de la persona. Y es muy importante recordar que en el suicidio, la persona lo que está generalmente buscando más que la muerte es terminar con un sufrimiento muy intenso. Vamos a ver ahora lo que implica, después de este tema de suicidio, lo que implica el tema de las adicciones. Algo muy importante y que quiero yo hacer énfasis en la cuestión de lo que es las adicciones. Hemos tenido varias encuestas, pero voy a hacer una de especial mención que se hizo en el Instituto Nacional de Psiquiatría a cargo del doctor Jorge Ahmed Villatoro, que es el ENCODAT. ENCODAT significa Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco. Anteriormente, la encuesta se llamaba ENA, que era la Encuesta Nacional de Adicciones, y posteriormente se hizo lo que es el ENCODAT. Algo muy importante es que las adicciones también están incrementando su porcentaje y sobre todo esto implica que este porcentaje, además de que va aumentando, va dejando cargas importantes a nivel de lo que es salud pública. También lo vemos que en la edad adulta, especialmente en hombres, pero también se está viendo un incremento en mujeres, tiene que ver justamente la condición de lo que es las adicciones y que en la etapa adulta esto se está viendo con una mucho mayor frecuencia. Y algo muy importante es que tanto el suicidio como el consumo de sustancias tienen que ver con una condición muy importante y que ambas se pueden potenciar. Muchas veces el suicidio puede conllevar a consumo de sustancias y viceversa. Y esto lo vemos frecuentemente en servicios de urgencias. Yo tengo la experiencia de haber estado en un servicio de urgencias de un hospital psiquiátrico varios años y era muy frecuente ver esta comorbilidad o por lo menos que las adicciones en un estado agudo pueden desencadenar el riesgo de suicidio. Algo muy importante que tenemos que entender es que el consumo de alcohol y drogas se incrementa hasta en 12 veces el riesgo de suicidio. 79.5% de los análisis forenses de muerte por suicidio en adolescentes reportan estados de intoxicación por alcohol o drogas y que los adolescentes y adultos jóvenes que se suicidan tienen más posibilidades de cometer suicidio estando intoxicados con alcohol y en fines de semana. Entonces, esto es un dato que no se vio justamente en México, pero que nos puede dar una idea de los tipos de condiciones que pueden llegar a los servicios de urgencias de acuerdo al día de la semana que se está presentando. Entre los riesgos de cometer suicidio están la depresión, la ansiedad, el estrés, la desesperanza y el uso de las sustancias. Y otro problema verdaderamente muy grave y muy importante es lo que es el estigma en salud mental. Voy a dejar de compartir
un momento mi presentación, voy a detenerme a ver algunas de las preguntas del chat, porque estoy detectando justamente que hay algunas, algunos comentarios. En realidad a mí me gustaría mucho hacer alguna, pues algún, eh, un pequeño momento para hacer alguna reflexión de lo que estamos ahora mencionando. Eh, Voy a detenerme a ver algunas de las preguntas del chat para ver la posibilidad de responder a estas preguntas en caso de ser necesario. Y si tienen Muchas alguna gracias, pregunta doctor. ahorita. Pues invitamos entonces a nuestros asistentes que nos hagan llegar sus preguntas en el chat y el doctor con gusto las va a leer y contestar. Sí, y en breve voy a, nada más para hacer eh, una pequeña revisión de las preguntas y después retomo algunas de las diapositivas para concluir la presentación. Sí, doctor, pues si gusta, podemos nosotros señalarle algunas Ajá, muy bien, excelente. que ya tenemos identificadas Sí, en el chat. Ángel José pregunta, ¿cuál podría ser una intervención clínica para atender una persona con tendencia suicida? Y también Diego Almeida pregunta, ¿podría comentarnos acerca de los diferentes estigmas para diferenciar diagnósticos psiquiátricos y psicológicos? claro. Eh, voy a mencionar la primera. La intervención en crisis suicida en general es una intervención que se debe considerar, si bien especializada, también lo que es más importante es conservar la atención meramente humana. Eh, Algo muy importante es que no es lo mismo una persona que tiene ideación suicida a una persona que tiene un riesgo suicida ya más reciente o que acaba de cometer algún tipo de intento suicida en una condición más aguda, es decir, en la última semana o en las últimas horas. Generalmente, la primera intervención, cuando es el último caso en donde la persona tiene una condición muy grave, la persona debe de ser atendida en un servicio de urgencias. Actualmente los servicios de urgencias de los hospitales psiquiátricos es donde habitualmente se atiende, pero estamos trabajando justamente en la cuestión de tener alguna, eh, ¿cómo se llama? Pues alguna participación en lo que es segundo nivel de atención. Y la primera fase es que el estigma, la otra pregunta es que el estigma tiene que ver con algo que va mucho más allá de la voluntad o va mucho más allá eh, de la idea de lo que pueden tener las personas. El estigma es algo que permanece dentro de dentro de los niveles sociales, es algo que se llama estructural y que nos corresponde a todos tratarlo desde una perspectiva integral. No sé si hayan más preguntas antes de que yo continúe. Sí, pues vamos a leer un par más, si le parece bien, para continuar con su presentación. Hay Perfecto. una pregunta, ¿qué tan efectiva es la atención a distancia y por medio electrónico para la persona con alguna alteración psicológica y no personalizada? Y también Bruma Palacios comenta que si tenemos ya listo algún plan nacional de salud mental vigente que nos describa las prioridades de salud mental y las acciones estratégicas del sistema de salud de México. Y bueno, últimamente con la pandemia de COVID-19, pues no nos quedó de otra más que fomentar la cuestión de atención a distancia. Y de hecho, varias de las cuestiones que se tuvieron que manejar durante la pandemia se están tratando de seguir manejando
a la fecha. Entonces, sí hay pues esta condición que es muy importante que se empezó con la parte de capacitación, que es la experiencia que yo les quiero justamente seguir compartiendo. Y es importante corregir algunas o implementar, mejorar algunas cuestiones que tienen que ver con, eh, con lo que es atención a distancia, que también se conoce como telepsiquiatría, en la cual, de alguna manera, las personas eh, eh, se pueden atender en forma remota, pero es importante tomar en cuenta y mejorar algunas cuestiones, especialmente desde el punto de vista legal. La segunda pregunta que mencionaban, sí hay un Plan Nacional de Salud Mental que se está implementando y que de hecho, algo muy importante que nosotros debemos de comentar y debemos de manejar es que eh, se tiene que hacer paralelo a las políticas públicas. Políticas públicas implica algo muy importante, que no solamente, no es nada más la buena voluntad de las personas de hacerlo, sino que también se sigan cuestiones que tengan que ver con normatividad y que tengan que ver con legalidad. Y algo muy importante es que recientemente un logro justamente de los servicios de atención psiquiátrica en combinación con lo que es la Comisión Nacional contra las Adicciones y el Secretariado Técnico de Salud Mental, que está por integrarse en una sola entidad que se llama Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, pues está promoviendo y está prácticamente finalizando la creación de una ley general de salud mental que anteriormente no existía. Entonces, no Muchas sé si gracias, haya... doctor. Pues Perfecto. hay una diversidad de preguntas. Le voy a hacer unas últimas dos y ya continúa, que tiene que ver con el tema que le Perfecto. preocupa a la mayoría de las personas que nos están viendo, que es en Sí, relación a cómo trabajar con la familia del paciente depresivo en casa. O sea, cómo a trabajar con estas personas que son pacientes depresivos y tienen tendencias suicidas, cómo aterrizarlo en la familia. Y también una pregunta de, ¿ayuda realmente a aumentar dosis de antidepresivos ante riesgo suicida? Esto también en el seno familiar. claro. Bueno, algo muy importante, no sé si me siguen escuchando, algo muy importante es Sí, lo que escuchamos bien. cualquier paciente, antes de ser paciente, es un ser humano. Entonces, cuando me preguntan qué es lo que le debo de decir a un paciente que está deprimido, antes de llamarlo paciente y antes de llamarlo deprimido, hay que llamarlo ser humano. Y entonces, más que nada, lo que debemos nosotros de considerar es la parte que tiene que ver con, eh, con lo que es eh, tomar en cuenta las necesidades de la persona y respetar la dignidad, la, la seguridad, la dignidad y los derechos en ese orden. Entonces, muchas veces lo que se debe de hacer, muchas veces preguntamos, ¿qué es lo que debo de preguntar o qué es lo que debo de decirle? Simplemente es actuar con empatía y siempre respetando la dignidad de la persona que en ese momento está manifestando esa condición. Y bueno, no sé si más o menos con esto yo he contestado las preguntas, no sé si haya dos preguntas más que contestar. Muchas gracias, doctor. Pues básicamente la última era si ayuda el aumentar la dosis de antidepresivos. Perfecto, muy bien. Voy a continuar. Ok. De esto de, sí puede ayudar la dosis de antidepresivos, pero en ocasiones no es nada más la parte farmacológica, sino también eh,
la parte psicoterapéutica y la parte de seguimiento. Justamente aquí para la última pregunta que hicieron, de dos contribuciones mexicanas recientes, es primero que el cuidado colaborativo de la depresión y el suicidio está más enfocado en la cuestión de favorecer un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Esto fue una publicación del Instituto Nacional de Psiquiatría que publicaron en Salud Pública de México. Y nosotros, por otro lado, publicamos un estudio que fue la tesis de alta especialidad del doctor Rafael Ventura Rangel, de su alta especialidad en urgencias, en la cual nosotros evaluamos que los pacientes que llegan por algún tipo de conducta suicida en riesgo agudo a un servicio de urgencias y se les da un seguimiento, muchos si adquieren o si son, si tienen acceso a un tratamiento oportuno, pueden tener una recuperación incluso mayor que aquellas personas que no tuvieron alguna conducta suicida. Muchas veces nosotros nos imaginamos que las personas con algún tipo de riesgo de suicidio ya tienen una vulnerabilidad muy importante, pero estas personas pueden tener un índice de recuperación asombroso que inclusive puede ser mayor a las personas que no tienen este riesgo de suicidio si hay un tratamiento oportuno y un seguimiento. Es decir, para el tratamiento del paciente suicida no solamente es tratar la crisis y estar al pendiente cuando se presente de otra crisis. Hay que también asegurar el seguimiento de esos pacientes. Muy bien. Voy a adelantar entonces esta parte. Aquí está las gráficas de la ENA que ya les había mencionado. Y vamos a esta parte que es muy importante, que es el estigma en salud mental. ¿Qué es el estigma? Es la desaprobación social severas de características que son percibidas como contrarias a las normas culturales establecidas. Fíjense de lo que estamos hablando. El estigma es algo que lo ponemos nosotros porque conceptualizamos la normalidad de alguna forma, y cuando esta normalidad no cumple con nuestras expectativas, rechazamos a la persona. Y cuando este rechazo implica la pérdida de los derechos de una persona, esto ya implica una acción mucho más grave que se llama discriminación. Y aquí el problema es que el estigma más, como decía, va mucho más allá de la ignorancia. El estigma se filtra en todos los niveles de la sociedad, incluyendo el personal de salud con posgrado, incluyendo los médicos con maestría y doctorado, que aunque tengan todos esos estudios, siguen considerando a los problemas de salud mental como algo que no es inherente a la salud, como algo que se tiene que tratar en una forma alterna, y esto favorece que las personas con trastornos mentales eviten ser tratados. Cuando se animan a ser tratados, se encuentren con un servicio de salud mental que no los atienda adecuadamente, y que posteriormente, cuando haya la necesidad de atenderse, al no atenderse oportunamente, las condiciones puedan seguir empeorando. Entonces, algo muy importante es que tenemos que tratar el estigma, y que el estigma es un problema estructural que tiene que ver también con la actitud que tengamos hacia las personas que tienen trastornos mentales. Y finalmente, bueno, pues, obviamente no podía dejar de mencionar esta parte. Estamos todavía en la parte de COVID-19, justamente estamos por cumplir un año de confinamiento, y esto ha traído consecuencias importantes en la salud mental y traerá todavía consecuencias más importantes. Desde la perspectiva justamente, desde la perspectiva justamente que tiene que ver con lo que es salud mental, algo muy importante es la condición que los sistemas de salud, además de estar saturados, no existe una predisposición o no existe una atención adecuada a las condiciones
crónico-degenerativas que se tenían que estar atendiendo continuamente. Posteriormente viene otro problema, que el confinamiento está incrementando algunas condiciones de salud mental que tienen que ver fundamentalmente con la presencia de, eh, de que la población general, al estar confinada, empieza a tener múltiples trastornos de todo tipo de salud mental, que a su vez va a generar otra ola que tiene que ser atendida en una forma oportuna. Y finalmente, algo muy importante es nuestro personal de salud que está continuamente desgastado. Algo que yo quiero hacer énfasis en este momento es justamente que eh, el COVID-19 nos hizo voltear a ver en una forma pues que no estaba prevista la importancia de lo que es la salud mental. Que en un momento dado estamos continuamente vulnerables y estamos expuestos ante situaciones de lo que es problemas de estresores que tienen que ver con la presencia de esta pandemia, en donde el riesgo de contagiarse es solamente uno de muchos estresores que nos está exponiendo continuamente ante este problema. Entonces, algo muy importante es que tenemos que hacer refuerzo y tenemos que hacer una vinculación de todas estas actividades entre lo que es la salud mental, tiene que estar afianzado por la política pública, pero también, esto también tiene que llegar a todos los sectores de la sociedad. Y es por eso que en este momento a mí me interesa mucho y estoy muy complacido nuevamente y agradezco esta invitación, que se dé esta gran oportunidad por parte del Instituto Nacional de Salud Pública para empezar a hacer mancuerna y para empezar justamente a hacer pues un trabajo multidisciplinario, no solamente en atención clínica, sino en docencia y en lo que es investigación. Entonces, yo en este momento también quiero compartirles que la Dirección General de Calidad y Educación en Salud contamos con el curso de salud mental durante la pandemia de COVID-19, el cual empezó a estar presente desde el 9 de abril del año pasado y junto con el curso de comunicación correcta de malas noticias, ya tenemos más de 300,000 personas capacitadas en donde se da una constancia por parte de la Dirección General de Calidad de Educación en Salud. Sin embargo, en este momento, pues también me celebro y me complace mucho saber que el Instituto Nacional de Salud Pública también está ofreciendo esta capacitación en forma continua, en forma con evaluación. Y pues insisto mucho en que es necesario hacer pues estas estrategias y estas labores de lo que es sinergia, no solamente en la parte asistencial, sino también en la parte de investigación y docencia, y que también esto se vea reflejado en una política pública que sea incluyente. Pues yo con esto concluyo mi presentación. Obviamente, pues no es todo lo que implica salud mental para poder hablarlo en menos de una hora. Me interesa seguir contestando las preguntas que sean pertinentes y agradezco mucho la presencia y la colaboración de, ya casi 500 personas, qué bárbaro. Muy bien, me dio Muchas mucho gracias, gusto. doctor. Sí, tenemos Gracias. un buen número conectados en nuestra plataforma Zoom, como dice bien, casi 500 personas y más de 100 personas están viendo esta presentación desde Facebook y YouTube. Entonces, le agradecemos mucho su participación y sí, nos han llegado muchas preguntas. Hay una gran preocupación acerca de este tema. Yo creo que la pandemia COVID vino a desatar muchos comportamientos en todo tipo de personas, como bien ya lo presentó. Y hay una gran preocupación también por los profesionales de la salud. Y una de las preguntas que se hacen y que es muy frecuente es ¿cuáles son los trastornos psicológicos que se observan en los profesionales de la salud, pero también cómo detectar que hay una afectación
post-COVID o post-pandemia y que se pueda atender a la brevedad? Bueno, les voy a dar una respuesta técnica más compleja y una respuesta muy simple. La respuesta técnica compleja es que para que haya un trastorno psicológico o psiquiátrico, pues un experto tiene que hacer una serie de cuestionarios para ver si la persona está cumpliendo con alguna condición. Pero la respuesta más simple y más directa es simplemente cuando una persona está teniendo una condición que le aleje de su homeostasis, de su bienestar o de su desarrollo y fundamentalmente que tenga problemas para funcionar en su medio, ya sea social, académico, ya sea individual o familiar, o que implique alguna dificultad en el funcionamiento cognitivo, afectivo o conductual. Cognitivo implica de todas las funciones de pensamiento y de información. Afectivo implica manejo de emociones y conductual. Cuando tenemos algún problema en el funcionamiento en alguna de estas áreas, ya estamos hablando de que la persona está teniendo un trastorno. Entonces, simple y sencillamente, más que un diagnóstico, si yo no estoy funcionando, estoy teniendo un problema y necesito ayuda. El siguiente paso es aceptar que se necesita la ayuda y que la red de apoyo también, de alguna manera, favorezca la atención. Cuando vienen las situaciones de que todo está en la mente, échale ganas, todo es imaginación, no estás loco, ¿para qué vas con el psiquiatra? Todo es cuestión de salir adelante, pues es algo que favorece el estigma. Y cuando alguien está mencionando que se está atendiendo con un psicólogo o un psiquiatra y viene la mirada de desaprobación o la mirada de que no es suficientemente fuerte o que es una persona vulnerable, eso también favorece el estigma. Entonces, aquí la respuesta viene en varios pasos. Primero, si yo funciono mal, tengo un trastorno. ¿Cuál? Hay que preguntarle a tu especialista. Número uno. Número dos, si yo tengo un trastorno, me debo de atender lo antes posible. Y número tres, si yo tengo un trastorno o si conozco a alguien que tiene un trastorno, debo de apoyarlo y no condenarlo o no estigmatizarlo. Muy bien, no sé si más o menos respondí. Perfecto, muchas gracias, doctor. Y también hay mucha preocupación, supongo que por parte de la familia que tiene una persona con este riesgo y preguntan cómo persuadir a estas personas con tendencia suicida que no quieren asistir a terapia, cómo hacerles ver que hay una situación que deben atender. ¿De qué manera o qué estrategia seguir? Casi siempre los manejos que se le dan a estas personas son producto de la misma desesperación que tienen los familiares. Entonces, si yo como familiar llego con una actitud demasiado desesperada o demasiado eh, agresiva, lo más probable es que tengamos una respuesta negativa. Algo muy importante es que debemos de entender que más que un diagnóstico y más que una condición suicida, hay un ser humano que está sufriendo. Lo que se debe de hacer es manifestar la preocupación que nosotros como familiares estamos teniendo, que de alguna manera esta persona necesita el apoyo, pero algo muy importante es que el apoyo no es exclusivamente de que reciba una consulta, también necesita un apoyo por parte de la red primaria de familiar o social que está teniendo. En muchas ocasiones, lo que se opta es por abandonar a la persona o por exclusivamente derivar toda la responsabilidad a la parte médica sin yo como familiar estar fungiendo como una tercera red de apoyo, una red de apoyo social que tiene que intervenir. Muchas veces también como familia eh, es la situación de que la persona está en un momento dado también teniendo o manifestando estas dificultades que tiene la persona. Entonces,
Yo lo que recomendaría es también que la familia se trate de integrar empáticamente con el paciente y que llevarlo a los servicios de salud no es lo único que se tiene que hacer. También como familia se tiene que responder ante varias condiciones que eh, probablemente están desencadenando la situación en salud mental. Muchas gracias, doctor. Hay un caso que mencionan acerca de una persona que ha tenido intentos suicidas y le preocupa que su familia pueda ser eh, presa de alguna situación jurídica y pregunta específicamente si la familia, los papás, pueden tener algún riesgo legal por este tema de que desafortunadamente una persona decida quitarse la vida y entonces a los papás se les cargue alguna sentencia legal. Entonces hay algunas preguntas sobre esto y es una preocupación pues, de que pueda suceder. Bueno, en primer lugar, eso es necesario preguntárselo a un experto en área jurídica. Sin embargo, voy a contestar lo que yo sé desde la perspectiva médico-legal. Me preocuparía que una persona se preocupe más por no tener riesgos, no tener algún tipo de riesgo legal a que un familiar se pueda suicidar. Esto habla de alguna manera de que pues hay una desvinculación hacia lo que está pasando. A mí me preocuparía más que el familiar se suicidara antes de que eso representara un riesgo legal. Eh, yo lo que propondría es que en este caso hay dos posturas. Una es la cuestión ética y otra es la cuestión jurídica, que en realidad a veces confluyen, pero no es lo mismo. Una persona que intenta o que se piensa suicidarse o que se suicida, generalmente lo hace en un contexto que se llama de autonomía disminuida. La autonomía es una definición más que jurídica, bioética, en la cual la persona, al tener una situación eh, emocional aguda de gravedad, pues tiene una disminución en la posibilidad de tomar decisiones solamente en el momento en que está teniendo una crisis emocional. Esto es muy diferente de otro concepto jurídico que se llama capacidad, que eso ya la capacidad es una cuestión de mucho tiempo. Generalmente el suicidio se atribuye a una disminución de autonomía y por lo mismo puede no estar vinculado a una responsabilidad jurídica. Sin embargo, esto implica pues un proceso algo complejo para descartar responsabilidades. Lo cierto es que si hay o no hay responsabilidad jurídica, si hay una responsabilidad familiar, hay una responsabilidad humanitaria de apoyar a una persona con riesgo suicida. Y que a la persona que de alguna manera tiene este miedo de tener una implicación jurídica, pues más bien a mí me preocuparía también la implicación humanitaria, que es la cuestión de que alguien puede tener este riesgo suicida. Muchas veces las personas que tienen algún tipo de riesgo suicida, si reciben una atención oportuna, como habíamos dicho, pueden tener la oportunidad de recuperarse. Lamentablemente no es en todos los casos y muchas veces cuando apoyamos o cuando ayudamos a una persona que prácticamente ya tomó la decisión de quitarse la vida, a veces no es posible evitar todos los suicidios. Sin embargo, pues sí es importante hacer dentro de lo que nos toca como familia, como sociedad, como población o como, eh, eh, pues como ayuda de un ser humano a otro ser humano. Muchas gracias, doctor. Pues vamos a continuar con un par de preguntas más. Y hay una pregunta que nos viene de Facebook y dice, ¿se ha puesto en marcha alguna iniciativa o estrategia desde la perspectiva de la prevención primaria del riesgo suicida derivado de la pandemia y según las tendencias que se han observado?
¿cuáles servicios de salud mental serán prioritarios? Sí, sí hay una estrategia nacional de la prevención del suicidio que se está terminando de trabajar, lo está haciendo la maestra Diana Tejadilla en colaboración con otras autoridades. Pero algo muy importante es que hay esfuerzos. Lo que hemos visto es que hay muchos esfuerzos muy valiosos que son locales. Por ejemplo, puedo mencionar el estado de Sonora, cuenta con una ley estatal de prevención del suicidio. También el estado de Yucatán tiene pues un programa muy interesante que ha demostrado eficacia. El problema viene cuando lo queremos llevar a mayor escala. Necesitamos un eje rector que coordine todo esto. Y es lo que estamos justamente haciendo con el Plan Nacional de la Prevención del Suicidio. Obviamente, cuando ya esté en marcha y cuando ya esté operando, todavía será necesario algún tiempo más para que los servicios de salud de todos los niveles lo empiecen a absorber y lo empiecen a llevar a cabo. Todo eso, como sabemos, en la implementación de servicios de salud lleva algún tiempo, pero sí se está haciendo varias cosas. Pero algo muy importante también es que eh, debemos de contribuir cada uno de nosotros con nuestro granito de arena. O sea, desde nuestra perspectiva, como familiares o como personal de salud o como académicos o como investigadores, nos toca participar con un granito de arena en todo esto. Y yo creo que el principal granito de arena es que todos combatamos el estigma desde nuestra perspectiva, que si soy un académico, o si soy un investigador, o si pertenezco al área rural, no importa, siempre evitar estigmatizar la salud mental y favorecer que el estigma y el rechazo hacia estas condiciones favorezcan la brecha de atención en salud mental. Perfecto. Y bueno, pues hay muchas Creo que hay preguntas muchas sobre lo preguntas mismo que que no se también han usted, contestado, ¿verdad? sí, Creo que hay que muchas preguntas que no también se han usted contestado. ya habló en la presentación. Y si le parece bien, vamos a hacer un par más Claro. de preguntas que nos han hecho. Y pregunta María Castro Cedillo, respecto a la ansiedad, sé que existen varios métodos para controlarla, más sin embargo es imposible eliminarla por completo. Es su pregunta. Y hay también otra pregunta que dice Alejandro Eduardo. Usted nos habló de cómo la pandemia está afectando a la población que se ha visto en confinamiento respecto al personal médico. Pero ¿cuál es el impacto que se ha observado en la salud mental de las personas que están frente a las áreas COVID en hospitales? No tanto personal médico, pero sí otro personal que trabaja en estas áreas. Sí. Bueno, respecto de la primera, lo que implica ansiedad es un término muy amplio. Ansiedad implica la presencia de la emoción de miedo ante circunstancias que son injustificadas. Entonces, la ansiedad se puede manifestar en forma de fobia, se puede manifestar en forma de trastorno de ansiedad generalizada, de crisis de angustia, etcétera. Inclusive en clasificaciones anteriores se consideraban que el trastorno por estrés postraumático formaba parte de trastornos de ansiedad. Ahorita ya se clasifica como reacciones graves al estrés, que no es lo mismo ansiedad que estrés. El caso es que cuando hay algún tipo de ansiedad o cualquier otro tipo de trastorno, siempre hay un tratamiento, digamos, eh, psicoeducativo y un tratamiento psicológico o psicoterapéutico y un tratamiento farmacológico. Generalmente el farmacológico pues es solamente por parte de un médico, que puede ser general o especialista. Pero si el cuadro no es muy grave, la persona se puede empezar atendiendo en primer nivel de atención, por ejemplo, en un centro de salud con algún psicólogo, psicóloga, psicoterapeuta, que pueda brindarle algunas estrategias cognitivo-conductuales a la persona para que vaya disminuyendo sus niveles de atención. Si el tratamiento psicoterapéutico no fuera suficiente, entonces ya viene el tratamiento farmacológico. Y bueno, en todos los casos también es importante que la red social de la persona
pues también participe. En ocasiones también la red familiar y la red social, pues debe de estar oportunamente psicoeducada para este manejo. Número 1. La pregunta número 2, que tenía que ver con Con lo que otro mencioné. personal de frente a la pandemia en los hospitales. A todos nos afecta, a todos nos ha afectado, no importa en realidad si somos personal de salud o si somos en un momento dado público en general, pero al personal de salud, especialmente por la duración y por la cuestión de el desgaste emocional que está provocando, pues está incrementándose los niveles de desgaste profesional, por supuesto, de todos los trastornos, principalmente trastornos de ansiedad y trastornos de adaptación, y desafortunadamente también se está incrementando los niveles de suicidio. Ahora, también es un hecho que una persona que está con un síndrome de desgaste laboral o con sensación de lo que es el burnout, que implica una disminución en la autoeficacia, una sensación de despersonalización, o también la presencia de lo que es fatiga crónica, pues es más probable que esta persona no pierda las estrategias de cuidado y la posibilidad de que sea infectada por estar continuamente viendo la atención a COVID, pues aumenta justamente que el margen de su seguridad o la posibilidad de que esta persona tenga alguna complicación de salud. Entonces, pues esto es algo que está contundentemente demostrado, pues la COVID-19 nos está afectando en todos los niveles de la sociedad y al personal de salud, no solamente al personal médico, al personal de salud en general, implica pues la presencia de algún tipo de necesidad de atención. Hay muchos programas que están favoreciendo justamente que el personal de salud eh, pueda recibir algún tipo de atención. Yo les puedo hablar, por ejemplo, de uno que se da en el Instituto Nacional de Psiquiatría, que se llama Cuidando a quien nos cuida, y el otro que se llama de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, que se llama Nosotros también nos cuidamos. Son algunos programas que están dirigidos a atender a, al personal de salud durante la pandemia, y no, con esto no solamente me refiero a médicos, médicas, enfermeras, inclusive psicólogos, sino también el personal administrativo como camilleros, personal de limpieza, personal de cocina, que está continuamente en unidades COVID y que desde luego están teniendo pues repercusiones en su salud mental. Entonces yo aquí menciono dos programas que son gratuitos, que se pueden, si hay personal de salud que esté en primera línea de COVID, personal de salud, médico o paramédico, están estas dos opciones, una del Instituto Nacional de Psiquiatría y otra de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Muchas gracias, doctor. Y justamente nos preguntan también acerca del curso que mencionó, si puede dar más información o si nos quiere publicar en Por el chat supuesto, y nosotros la compartimos, la liga o en su presentación, para que por la gente supuesto, pueda tener más información de esto. Hay con mucho mucho interés gusto. sobre la capacitación también sobre este tema, que como ha mencionado, a raíz de esta pandemia ha sido un problema Sí, crónico y ha sido un problema que se tiene que atender desde la salud pública. claro. Eh, Tenemos unas imágenes que las vamos a publicar en el portal de la Escuela de Salud Pública también, donde hay una red de servicios para apoyo emocional por COVID, y ahí tenemos una lista de toda esta red en diferentes lugares del país para las personas que estén interesadas a acercarse a esta red de servicios y que puedan llevar a su familia o amigos o ustedes mismos quieran alguno de estos servicios. Claro que sí. Muy bien. En un momentito les paso con mucho gusto esta parte de los links.
que está directamente está en la página de Educats, justamente que tiene que ver con, eh, en un momentito se los paso, con mucho gusto. Muchas Ahorita gracias y se los nosotros paso lo en el chat. estaremos compartiendo también Claro que sí. en nuestro portal para que todos los interesados en seguir capacitándose puedan tener acceso a esta información. Por parte de la escuela, en breve también sacaremos un curso sobre duelo que será muy interesante en relación a las personas que han pasado también por pérdidas y que a raíz de esta pandemia pues se ha agudizado. Entonces, doctor, pues le agradecemos mucho su participación. Ha sido muy enriquecedor todo lo que nos ha platicado. Y de parte del doctor Eduardo Lascano, secretario académico de esta escuela, le agradecemos mucho y le damos esta constancia por esta Muchas gracias. videoconferencia, por haber impartido esta videoconferencia, la importancia de la salud mental. Le agradecemos todo el trabajo y el esfuerzo de haber Gracias. contestado todas estas preguntas. Hay muchas preguntas también que, si usted nos permite, se las haremos llegar para que podamos contestarlas y publicarlas en nuestro portal. Por supuesto. Si me dan un segundo, ya ahorita les paso los links, por supuesto, y si no, se las hacemos llegar a los participantes. Y nuevamente, muchas gracias. A nombre de todo el equipo de la Escuela de Salud Pública, su participación, y a todos los que nos ven por Zoom y por nuestras redes sociales de la escuela, les agradecemos también su asistencia. Muchas gracias y buena tarde.